Se miró al espejo, como tantas otras veces. Fue un gesto automático, casi sin intención, pero algo en esa mirada se sostuvo un segundo más de lo habitual. Entonces volvió a mirarse, esta vez con atención. Había algo distinto. No era un cambio brusco, ni una transformación evidente que pudiera señalar con precisión. Era más bien una suma de pequeños detalles. Una línea nueva en el rostro, una leve caída en la expresión, una mirada que parecía contener más de lo que mostraba. Y de pronto, la certeza. Sí, era verdad. Estaba envejeciendo. La idea no llegó como un pensamiento ordenado, sino como una sensación que se abrió paso de golpe sin pedir permiso. Una angustia breve pero intensa lo atravesó. Fue como si el tiempo, que hasta ese momento había sido un concepto abstracto, se volviera concreto, visible, inevitable. Ya pasó, se dijo, y casi al mismo tiempo, queda poco tiempo. No sabía exactamente qué significaba ese poco. No había números, ni plazos, ni fechas, pero la sensación estaba ahí, firme, instalada en el cuerpo más que en la cabeza. Se apoyó levemente en el borde del lavamanos, como si necesitara sostenerse. El reflejo seguía ahí, esperándolo. No había cambiado en esos segundos, pero él sí. Durante un instante, la tentación fue clara: apartar la mirada, volver a la rutina, dejar que esa incomodidad se diluyera en las obligaciones del día como tantas otras veces. Pero no lo hizo. Se quedó, respiró hondo y entonces, casi como un acto de voluntad, decidió no mirar solo lo que parecía faltar, sino también lo que ya había sido. No fue inmediato, no fue fácil. La mente insistía en quedarse en la pérdida, en el paso del tiempo, en lo que ya no volvería. Pero poco a poco, como quien ajusta el enfoque de una cámara, empezó a aparecer otra imagen, una más amplia, más profunda. Cuántas cosas, pensó, y con ese pensamiento algo empezó a abrirse. Recordó momentos, no de manera ordenada ni cronológica, sino como destellos, escenas que aparecían y desaparecían, cargadas de sensaciones. Risas que habían dolido de tan intensas, abrazos que habían detenido el mundo por un instante. Decisiones tomadas sin certeza, pero con una convicción inexplicable. Errores, muchos. Algunos que todavía dolían. Pero incluso esos errores tenían algo. Habían sido vividos. No habían sido tibios ni indiferentes. Habían sido reales. También aparecieron las tristezas, esas que en su momento parecían interminables. Pérdidas, despedidas, silencios largos. Momentos en los que la vida parecía haberse detenido o haber perdido sentido. Y sin embargo, ahí estaba, del otro lado de todo eso. No intacto, no igual, pero sí presente. Y entonces lo sintió. Una especie de reconocimiento, no hacia una versión idealizada de sí mismo, sino hacia el camino recorrido, con sus luces y sus sombras, con sus decisiones acertadas y sus contradicciones. ¡Qué intensidad!, pensó. Y esta vez no había angustia en esa frase, había algo distinto, algo cercano a la gratitud. Porque no había sido una vida plana, no había sido una existencia atravesada por la indiferencia. Había habido fuego, había habido entrega, había habido momentos en los que todo parecía estar en juego. Y eso, de alguna manera, le dio sentido a las marcas que ahora
veía en el espejo. Cada línea tenía una historia. Cada gesto aprendido tenía un origen. Nada estaba ahí por casualidad. Se volvió a mirar, pero ahora ya no estaba buscando lo que había cambiado. Estaba reconociendo lo que había sido construido. Y en ese reconocimiento, la angustia empezó a ceder. No desapareció del todo, seguía ahí, como una sombra inevitable cuando se habla del tiempo, pero ya no ocupaba todo el espacio. Ahora compartía lugar con algo más. Qué privilegio haber llegado hasta acá, se dijo. Y esa frase no fue automática, no fue una idea repetida para tranquilizarse, fue una conclusión que apareció después de atravesar todo lo anterior. Porque llegar hasta ahí no había sido obvio. No todos llegan. No todos tienen la oportunidad de mirar hacia atrás y ver una vida llena de momentos, de decisiones, de vínculos, de aprendizajes. Había algo profundamente valioso en eso, algo que no podía reducirse a la cantidad de años. Tenía que ver con la manera en que esos años habían sido habitados. Se quedó en silencio unos segundos más. El espejo ya no era un lugar incómodo. Era de alguna manera un testigo, un punto de encuentro entre lo que había sido, lo que era y lo que todavía podía ser. Lo que resta, pensó, y por primera vez esa frase no vino cargada de miedo. No sabía qué vendría, no tenía certezas. La vida ya le había enseñado que los planes rara vez se cumplen tal cual como uno los imagina. Pero también le había enseñado otra cosa, que siempre hay margen para sentir, para elegir, para volver a empezar, incluso en versiones más pequeñas, más silenciosas, pero no menos verdaderas. Y entonces, casi sin darse cuenta, hizo una promesa. No fue solemne ni grandilocuente, no necesitó palabras elaboradas. Fue algo simple, pero firme. Vivir lo que queda con la misma intensidad, no necesariamente repitiendo lo vivido, no buscando recrear el pasado, sino manteniendo esa forma de estar, esa disposición a involucrarse, a sentir, a no pasar por la vida como un espectador. Porque si algo había valido la pena, había sido eso, la intensidad. No como exceso, sino como presencia, como una manera de decir, estoy acá. Se incorporó. La angustia inicial ya no estaba en primer plano. En su lugar había una calma distinta. No la calma de quien se resigna, sino la de quien comprende. Volvió a mirarse una vez más antes de salir y esta vez no buscó nada en particular. Solo se reconoció. No como alguien que está perdiendo algo, sino como alguien que ha vivido y que de alguna manera todavía sigue en camino. Bueno, como siempre, ojalá la hayas disfrutado, que te haya hecho conectar con cosas internas tuyas o de alguna persona que querés, y que haya servido para lo que para mí es importante, ¿no? Que conectemos con nuestra esencia humana, que siempre estemos dispuestos a volver a conectar con esa esencia, que apelemos a esa esencia cada vez que estemos confundidos, que no encontremos la manera de resolver algo o que te ayude, que te haya ayudado a tener sensaciones, estas cosas que últimamente nos cuestan mucho, estas cosas de
de por ahí sorprenderse, de hacer conexión con situaciones humanas que nos pasan y que a veces nos pasan inadvertidas, y poder comprender la importancia de detenerse a veces y estar un poquito con esa sensación, dejarla que pase por el cuerpo para que justamente esas sensaciones nos vuelvan a repetir lo humano que somos, la importancia del otro, la necesidad de reconocerse como persona y de tantas cosas que últimamente estamos perdiendo, estamos dejando de lado o estamos haciéndolo poco. Así que bueno, en cualquier momento te cuento otra historia.